Programa 51. ¿Para qué sirve estudiar historia? En este programa reflexionarán acerca de la importancia de aprender historia y su utilidad para la sociedad. ¿En qué consiste el estudio de la historia? ¿Solo es recordar nombres y conmemorar fechas cada año? Para las sociedades, ¿qué importancia tiene la historia? ¿Quiénes construyen la historia? Hablar de historia es hablar del tiempo, de las personas, del entorno, de lo que pasó antes y después, de lo que se vive hoy en día y de lo que sucederá en el futuro, de evidencias, fuentes o registros que han quedado como huellas y son herencia histórica de lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Día con día, se reproduce una forma de vida que es parte de una herencia histórica y, al mismo tiempo, están aconteciendo hechos y procesos que en el futuro serán la historia del país. Georges Duby, un historiador francés, decía que no sabemos para qué sirve la historia, como tampoco sabemos para qué sirve el arte. Y sin embargo, no podemos entender la vida sin la historia y sin el arte. La historia es la base de la memoria. La memoria histórica de un pueblo es algo importantísimo. Los individuos, como las sociedades, necesitamos tener alguna conexión con el pasado. Piensen ustedes, por ejemplo, por qué todas las familias guardan con tanta devoción y cuidado las fotografías de los parientes. Nos hace ser generaciones que no quedan en el Alzheimer cultural, es decir, que son generaciones que quedan desmemoriadas o que quedan acéfalas y que simplemente viven en el presente hedonista, instantáneo, inmediato, que es la gran cultura de la modernidad que hoy día se forma. Es esa idea de saber de dónde venimos. Y los historiadores lo que hacemos es justamente encargarnos de ese mismo asunto, pero a nivel de la sociedad en general. La historia siempre es contemporánea, es verdad, es decir, todos los hechos del pasado son vistos por los ojos del presente. Hoy sabemos más que los propios contemporáneos. Podemos acceder a documentación que no podía ser estudiada en su momento. Conocer para decidir, recuperar memoria histórica pasada para actuar en el presente. Si tú tienes una percepción, digamos, clara de la historia, de que estos problemas se han vivido en otros momentos de diferente manera o incluso de manera comparada, que otros países tuvieron o no, digamos, más o menos este problema, pues ya te ubicas exactamente dónde estás, porque sabes de dónde vienes y sabiendo dónde estás, más o menos sabes a dónde puede ir el país. Si uno no conoce la historia de su país, está uno condenado a repetirla. Decía Edmundo Gorman que la historia se hizo para entender los hechos pasados, no para regañar a los muertos. Es decir, se hizo para saber y entender, comprender por qué pasaron las cosas que pasaron y no para estar juzgando a los personajes de la historia. Y poder entender por qué las cosas ocurrieron así y no de otra manera. El contacto con la historia lo tenemos todos los días, en nuestro trabajo, a través de los oficios, la familia, los medios de comunicación y los distintos espacios de convivencia se reproducen creencias, tradiciones y formas de vida que a lo largo de generaciones se han mantenido. En las casas, las escuelas, los centros de diversión, de trabajo, todo lo que nos rodea, escuchamos, leemos y hacemos día con día son una forma de aprender y reproducir la historia del país. Personas de todas las edades participan en estos hechos y colaboran en la construcción histórica de la sociedad a la que pertenecen. La historia es una forma de mantener nuestra identidad. La propia vida cotidiana nos tiene que llevar al sentido del descubrimiento de la historia como una necesidad de saber más de dónde venimos para poder desarrollarnos con mayor potencial en el presente. Incluso cuando sueñan, incluso cuando todos soñamos, nunca olvidamos quiénes somos. Aunque estemos soñando y en condiciones muy raras, siempre sabemos que nosotros somos los que estamos ahí en ese sueño, aunque el sueño sea disparatado. Estudiando lo que hemos sido, es posible saber lo que hoy somos y lo que seremos más adelante. Esa conciencia, esa identidad,
es un caminito, es una especie de hilo, de cordel, que nos une con lo que hemos sido antes y lo que somos hoy. Si nosotros conocemos qué fue lo que sucedió, cuáles fueron los acontecimientos y las causas que los provocaron, podremos estar en el presente con mayor conciencia y caminar hacia el futuro con mayor certeza. Los días que pasan no logran que nosotros nos olvidemos de lo que hemos sido, lo que hemos hecho, los errores que hemos cometido o los aciertos que hemos tenido. La historia es el movimiento, es estudiar cómo cambia la sociedad en cada momento. Esto es a nivel social, a nivel de nuestro organismo social, esto es seguir manteniendo la memoria de quiénes somos. Para eso es la historia, para que nosotros sepamos quiénes somos. Ustedes les toca ahora actuar y tienen que regresar la vista al pasado y saber dónde pisan, recordar errores, recordar aciertos y recuperarlos entonces para poder actuar hoy. Que no sea nada más aprender de memoria la historia por aprenderla, sino reflexionar, incluso criticarla. Yo creo que eso es muy, muy importante, muy sano, pero claro, no perderla de vista, o sea, acercarse e incluso apasionarse por la historia. Vivir en sociedad es vivir de acuerdo a las costumbres, tradiciones, normas, formas de pensamiento y acción que van de acuerdo al momento histórico. Lo que los jóvenes de hoy en día conocen, creen y aprenden es distinto a lo que los niños y adolescentes han vivido en distintos periodos de la historia. Por ejemplo, en el periodo prehispánico, a las adolescentes que les gustaba coquetear o hablar de los otros, eran obligadas a barrer de noche fuera de la casa, lo que era considerado como algo peor que recibir una paliza. En el siglo XVIII, a los jóvenes les gustaba ir a las llamadas jamaicas, que eran bailes para divertirse. No obstante, las autoridades de esa época no veían con buenos ojos estas fiestas, por lo que fueron atacadas desde las iglesias y el Tribunal de la Inquisición. En 1867, durante la República restaurada, se creó la Escuela Nacional Preparatoria. Los adolescentes de 13 años entraban a la preparatoria y cuando terminaban sus estudios, a los 15 años, tenían que decidir si empezaban a trabajar o continuaban estudiando una profesión. Durante la Revolución, la opción de muchos jóvenes era incorporarse a las filas de alguno de los grupos revolucionarios. Este fue el caso de Clemente Peralta, quien a sus 14 años y cuando estaba cuidando ovejas, un jefe lo invitó a unirse a la revolución y se fue. En la década de los años 20, el control de la sexualidad de los jóvenes por razones de salud mental y física estaba directamente asociado a la idea de la reproducción. Pureza, pudor, recato y honestidad serían las más grandes cualidades que la Iglesia reclamaría a los jóvenes de uno u otro sexo. Durante los años de 1950, el noviazgo continuaba iniciándose en secreto, casi siempre a escondidas del padre. Los jóvenes se encontraban por la tarde cuando las muchachas salían por el pan o a traer el mandado. En la década de 1990, los jóvenes y las nuevas tecnologías establecen nuevos códigos de información y comunicación. El problema de la historia formal es que no apasiona, no te identificas. Sin embargo, este país ha sido el país del siglo XIX y el siglo XX, repletos de luchas por la libertad gloriosas. Te pones a ver el ejército de Villa, cómo se construye la División del Norte, y la ves marchar esos 70 trenes que bajan sobre Zacatecas echando humo negro, hombres a caballo en pantalla desplegada para proteger el avance. Historia es una prima hermana de la literatura, de manera que es importantísimo poder narrar una historia. Y entonces ves la épica, y la historia se te vuelve algo a lo que puedes acceder y entender. Y esto es una de las cosas que yo quisiera resaltar del trabajo del historiador, la posibilidad de narrar los hechos con una amplitud, con una perspectiva mayor, paradójicamente, que la gente que le tocó vivir los sucesos. Hidalgo no tenía sable, no tenía caballo, qué padre de la patria sin sable y sin caballo. Y luego te pones a estudiar y descubres que era un cura que tuvo 4 hijos, que tenía relación intensa con las comunidades donde trabajó, y le vas agarrando cariño, y entonces por esos caminos volví a la historia, por los caminos de recuperar a estos personajes maravillosos.
Entonces, entre el placer y entre la responsabilidad de ser una de las bases de la memoria histórica de un pueblo, creo que ahí transcurre el trabajo de los historiadores. Cada vez que algo te deje desconcertado y te trabe, pregúntate, ¿y ahí qué? Y pregunta, ¿dónde puedo leer más para saber qué pasó? Pregunta, y las preguntas te van a tener respuestas, y las respuestas te van a aproximar de una manera muy intensa a la historia de un pueblo en lucha. Decía Edmundo Gorman que lo que hace que un ser humano se enamore de otro no está en la perfección que ve en el otro, sino en su singularidad, en que es único en todo el ambiente universal, que su manera de ver, de reír, de hacer, de pensar, lo hace una persona única. Lo mismo es un país. Uno se enamora de su país por su singularidad, porque con sus cosas buenas y sus cosas malas es la que nos hace entendernos a nosotros mismos, y por eso queremos a nuestro país. Aprender de la historia abre la oportunidad de tomar conciencia de nuestro actuar dentro de una sociedad determinada y al mismo tiempo contribuye a la construcción histórica de una nación. Permite comprender las circunstancias que dieron forma al presente que vivimos, proponer alternativas de solución, cooperar y participar en asuntos de interés colectivo, tomar decisiones y enfrentarse a los problemas del presente y el futuro. Al concluir este curso de historia, preguntarse para qué sirve la historia queda como invitación para reflexionar lo aprendido. La historia es la ciencia de lo que nunca ocurre dos veces. Paul Valéry. La historia es la rival del tiempo, la depositaria de grandes acciones, la testigo de lo que ha pasado, el ejemplo y la instrucción del presente, el monitor del futuro. Miguel de Cervantes. Nada cambia más constantemente que el pasado, pues el pasado que influye en nuestras vidas no consiste en lo que realmente ocurrió, sino de lo que los hombres creen que ocurrió. Gerald White Johnson. La vida debe vivirse hacia adelante, pero solo puede comprenderse hacia atrás. Søren Abie Kierkegaard. No saber lo que se ha tratado en tiempos pasados es ser siempre un niño. Marco Tulio Cicerón. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. George Santayana.